Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más a través de su canal Misterio de Fe, que por la gracia de Dios llega a ustedes semana tras semana para compartirles la formación litúrgica que nos compete como cristianos conocer. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. Y de igual manera, visitar nuestros otros dos canales. En cuanto al contenido de la espiritualidad católica, la puede encontrar en nuestro canal Santo Debo Ser. Y el contenido de apologética, Biblia y doctrina la puede encontrar también en nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Les invitamos a seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20. Recuerden que las ligas a estos canales y a nuestra página en Facebook las encuentran en la descripción de cada uno de los videos. Vamos pues, sin más demoras, a comenzar poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios omnipotente y Padre todopoderoso, rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque en tu bondad nos permites reunirnos una vez más para continuar nuestro proceso de formación en la fe, de formación en nuestra liturgia, celebrando lo que creemos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines y guíes con tu Santo Espíritu para comprender los contenidos que aquí se nos comparten. Que Mamá María, nuestra Reina, Madre y Señora, con sus ruegos, los ruegos de San José su esposo, de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para alcanzar la salvación eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hemos vivido en recientes días este acontecimiento que nos ha causado un poco de tristeza y conmoción a muchos católicos, como ha sido el motu propio de su santidad el Papa Francisco, tradiciones custodes, custodios de la tradición, mediante el cual se establece una serie de normas restrictivas para la celebración de la Santa Misa bajo la forma extraordinaria del rito romano, también conocida como Misa Tridentina o Misa de San Pío V, codificada y canonizada por su santidad el Papa Pío V en el Concilio de Trento, o como fruto del Concilio de Trento, el concilio contra la reforma, mal llamada reforma protestante. Digo que nos causa tristeza porque, como suele suceder en la aplicación de dichos documentos, se cometen graves equivocaciones. No tanto en el documento en sí, si se puede objetar algo al respecto, pero sí en la aplicación. He asistido con dolor a las preguntas de muchos laicos respecto a esta situación, de muchos fieles, porque obispos a nivel de conferencias episcopales han tomado pie de este motu propio del Papa, sin ni siquiera dejar que pasara una semana para sentarse, analizar, revisar a profundidad la cuestión. Simple y sencillamente pareciera que estuviesen esperando que el documento saliera, que de hecho se promulgó y ahí nomás entró en vigor,
y los obispos empezaron en varias partes del mundo a sacar ya prohibiciones respecto a la celebración del culto divino. Un ataque desmedido, lo digo así, a los grupos de fieles que celebran la misa tridentina. Por justos pagan pecadores, o por pecadores, mejor dicho, pagan justos, dice el dicho. Porque ciertamente la misa tridentina, a raíz del Summorum Pontificum, este motu propio de Benedicto XVI del 2007, muchos fieles habían empezado a conocer este rito y se habían acercado más profundamente a la tradición y a la fe de la Iglesia a través de este rito. He escuchado loables testimonios de conversión de personas que antes no asistían ni a la Santa Misa siquiera, y a través de este rito han conocido la fe católica y se han enamorado más de la Iglesia. Y, por desgracia, con esta nueva restricción que se impone desde la Santa Sede, muchos de estos grupos sufren ahora. Sufren el ataque feroz de algunos fieles, porque así lo hemos visto, el ataque feroz de algunos sacerdotes e incluso obispos. Hay comunidades que estaban floreciendo en varios países para celebrar la misa tradicional. Ahora se ven impedidas. Obispos que niegan el derecho de los fieles a poder participar en este rito. Se había atropellado el derecho de los fieles después de un concilio como el Vaticano II, donde se dijo que se buscaba realzar la libertad del hombre. Pues hoy se atropella el derecho de la libertad de estos fieles que desean optar por vivir como parte de su espiritualidad un rito que celebra el santo sacrificio de la misa, como había sido hasta antes del Concilio Vaticano II, y que, como recordaba Benedicto XVI, trae grandes frutos espirituales para las personas. A mí me preocupa muchísimo esta situación. Me preocupa porque creo que las medidas que se han tomado no resuelven las cosas, sino que las agravan. Se apuntaba dentro del documento a un problema. El problema de que había comunidades donde se hacía uso de la liturgia tradicional para atacar al Santo Padre, para atacar al concilio, para atacar la comunión eclesial. Cosa que sería cometer una falacia de falsa generalización, decir que en todas las comunidades se vivía este fenómeno. Y no es cierto. Sabemos muy bien que hay ciertos sectores dentro de la Iglesia ultraconservadores que tienen este criterio sobre el concilio, sobre el romano pontífice, debido a las miles de cosas que pueden objetar. Pero la gran mayoría de estos grupos y de estas personas que estaban tratando de conocer y poner en práctica la liturgia tradicional, no pueden ser echadas todas en el mismo saco. No. Ciertamente en estos grupos, al redescubrir la belleza de una fe auténticamente celebrada en la liturgia tradicional, surgían críticas, pero a los abusos litúrgicos, abusos que se ven en la celebración de la misa en el Novus Ordo, y que el mismo Papa Francisco ha hecho notar en el documento, tanto en el motu propio como en la carta que acompaña a dicho motu. Entonces, ¿era esta realmente la solución? A mi parecer, no. Si estos grupos estaban floreciendo o refloreciendo, si podemos decir, dentro de nuestra iglesia, con grandes frutos de conversión, de espiritualidad, de cercanía, de servicialidad a la iglesia, ¿por qué razón venir y pasar el cuchillo para eliminar de tajo en muchas diócesis este tipo de agrupaciones nacientes? Pero por otro lado, no se frena el crecimiento de grupos pentecostalizadores dentro de la iglesia. ¿Por qué se han tomado medidas contra fieles que quieren profundizar y celebrar mejor la fe católica, y no contra obispos, sacerdotes o fieles que están a favor de ideologías contrarias a la moral católica, ideologías que son predicadas a veces desde los púlpitos, utilizando la Santa Iglesia de nuestro Señor y las parroquias consagradas a Dios para hacer promoción de esas ideologías? Son razones que uno debe preguntarse, si tiene por lo menos 2 dedos de frente uno. Yo digo más bien, si algo está siendo provechoso para los fieles y para la iglesia, ¿por qué no alentarlo?
¿Por qué si sentíamos que hay desviaciones en esos grupos, como se ha objetado hasta el momento? ¿Por qué no decir, bueno, en vez de tratar de censurar lo que aquí el Espíritu Santo está haciendo crecer de forma correcta y en armonía con la tradición de la iglesia y la fe que todos profesamos, ¿por qué no más bien alentar estos grupos, disponiendo para ellos sacerdotes que les acompañen, se preparen mejor en estas temáticas y encaminen adecuadamente a los fieles para profundizar este rito, esta vivencia de la fe con esta espiritualidad propia? Porque al venir y reducir drásticamente las celebraciones de este tipo, la misa tridentina, tratar de hacer desaparecer los grupos donde apenas estaban naciendo, lo único que se está logrando, por lo que se ve en los medios, es una respuesta totalmente negativa de los fieles. Los fieles que están descubriendo la belleza del rito y que quieren seguir viviendo una misa católica bien celebrada, al no encontrar cerca de ellos celebraciones dignas en el Novus Ordo, por lo menos, van a tender a buscar la celebración de la misa de San Pío V en grupos que han dado realmente ciertos problemas dentro de la iglesia. Y ahí sí estamos exponiendo a los fieles a que realmente puedan ser contaminados en sus pensamientos con doctrinas recalcitrantes o posturas recalcitrantes contra el mismo Romano Pontífice o contra la misma iglesia en su conjunto. Entonces hay que evaluar estas cosas que se hacen. Otro problema grave que yo veo, y decía que me preocupa esto, es que los obispos no tardaron en sacar o emitir normativas para su propia diócesis respecto a la celebración de la misa tridentina, y fueron más allá. Este es el problema que yo veo. Y fueron más allá, no simple y sencillamente han dado estas normativas contra las celebraciones de este tipo, sino que incluso para el Novus Ordo están atacando, vetando el uso de cosas propias, utensilios propios, ornamentos propios que se pueden utilizar en cualquier forma litúrgica, porque no podemos decir que una casulla de guitarra o pianeta, como se le llama, es identificada automáticamente con el rito tridentino. No, el rito tridentino en muchas partes se ha celebrado con la casulla estilo gótico. Y hay obispos que, no sé, discúlpenme la expresión, pero parece que ignoran la historia o ignoran la liturgia, es la impresión que dan. Han dicho que la casulla estilo pianeta no se use más porque hace remembranza a esta liturgia, como que fuera algún tipo de veneno, cuando la casulla de este tipo, pianeta, con sus elementos propios recuerda la pasión del Señor, diseñada con la cruz a la espalda que recuerda a Cristo que cargó la cruz por nosotros, y la columna adelante que recuerda donde Cristo fue flagelada. Y se alienta el uso de casullas góticas que pueden ser muy dignas, pero carentes de todos estos simbolismos y la riqueza que se esconde detrás de estos símbolos, y que hoy son desvirtuadas y usadas hasta con figuras de acción y de superhéroes delante de ellas. Recordarán que muchas imágenes que circulan por las redes se han visto sacerdotes con casullas, con Batman, con Superman, etcétera, presentes en ellos, casullas góticas, donde obispos han llegado a emitir normas para que se prohíbe el uso de manteles adecuados en el altar. No queremos manteles de lino, ni se miraba en el altar. Y entonces, ¿qué tipo de manteles buscan? Porque según las normativas actuales y vigentes de la Iglesia, presentes hoy en la Instrucción General del Misal Romano, se manda a usar manteles dignos, propios como la Iglesia siempre los ha usado. ¿Acaso el mantel es venenoso para un fiel? No sé qué han visto en esto. Prohibido usar el velo del cáliz, el velo, el conopeo que cubre el sagrario, porque todo esto tiene que ver con la liturgia tridentina. Discúlpame, pero no han leído la Instrucción General del Misal Romano vigente en la actualidad. ¿Por qué entonces la prohibición tan extrema que llega más allá de prohibir el rito tridentino como tal en su diócesis, sino que llega también a prohibir la forma en que debe vestirse el sacerdote y las cosas que se deben usar para la celebración de la Santa Misa? Hay que ver si nos estamos yendo a extremos. Todo extremo es negativo, dice Santo Tomás de Aquino.
todo extremo. Si se están yendo a estos extremos, vamos a ver cuáles van a ser los frutos de esas acciones que se toman. Vamos a ver, porque eso va a suscitarse tarde o temprano. Porque esto causa confusión, convulsión y malestar dentro del pueblo santo de Dios. Si nos atenemos a las normas del concilio y las subsiguientes declaraciones o normativas que fueron suscitándose a raíz de la Sacrosanctum Concilium, estamos viendo que si queremos ser estrictamente litúrgicos según la Reforma Vaticana, tenemos que hacer la misa en su mayor parte en latín, como lo pide los documentos del concilio. Tendríamos que respetar la existencia de altares laterales en las capillas para que los sacerdotes pudieran con toda libertad celebrar misa privada, como lo pide el concilio. Tendríamos que dar preferencia al canto polifónico y el gregoriano en nuestras iglesias. Entonces, ¿a qué queremos jugar dentro de la iglesia? No entiendo yo cuál es esta razón de actuar así de parte de algunas conferencias episcopales. Si algo me está dando problema en mi diócesis, yo busco cómo remediarlo de forma tal de que la caridad y la salvación de las almas esté en primer lugar. Busco atender más a estos fieles que están demandando y aunque sean una minoría, merecen ser escuchadas. ¿Acaso Jesús no escuchó a la minoría en su tiempo, a los que eran rechazados por los fariseos, por los doctores de la ley, aquellos que eran considerados pecadores o impuros? Entonces acercó a las minorías Jesús para escucharlas y atenderlas también, porque a veces estas minorías que piden escucha por parte de los obispos no son escuchadas. En cuántas diócesis me encontré yo con personas que comentaban: hemos pedido aquí a nuestro obispo una reunión para pedirle, solicitarle la celebración de la misa tradicional y no nos quiere escuchar, no nos quiere atender. ¿No es acaso un obispo el pastor de todo su pueblo y no solo de una parte del pueblo? ¿Dónde está el respeto al derecho de estos fieles por vivir la misa tridentina, si es uno de los tesoros de nuestra iglesia, como lo comentó perfectamente el Papa Benedicto XVI en la Summorum Pontificum? ¿Dónde está el derecho del sacerdote que quiere conocer ese rito, formarse en él y celebrarlo dignamente? ¿Dónde está ese derecho? ¿Por qué si hablamos de respetar derechos y libertades, hoy eso es lo que más atropellado se ve en nuestros fieles? Comentaba Monseñor Isidoro de Tijuana en una de sus homilías, después del Concilio Vaticano II, tanto que se habló de libertad y lo que más creció fue la burocracia en la iglesia. Y hoy lo vemos con este nuevo motu propio del Papa Francisco. Hoy lo vemos. Si un sacerdote quiere celebrar misa tridentina, tiene que pedirle permiso al obispo. Y el permiso no se queda solo en el obispo. El obispo tiene que mandar la solicitud a la sede, a la Santa Sede, para que de la Santa Sede venga una respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Si sabemos por propia experiencia que el Papa Francisco ha hecho notar que, por ejemplo, con el caso de los matrimonios, cuando se buscaba la nulidad matrimonial, si el caso no meritaba, cuánto tiempo dilataba el proceso. Y el Papa tuvo que delegar en los obispos luego que ellos tomaran la decisión, porque los procesos de este tipo burocrático dilatan muchísimo. No es una forma como de cortarle las esperanzas o las alas a las personas que desean vivir este rito. ¿Por qué tenemos que obligar a nuestros fieles a migrar horas y horas de una ciudad a otra para poder vivir la misa de una forma que está siempre en vigencia, porque no pierde su vigencia, no pierde su vigor, no pierde su fuerza, su belleza y su profundidad? La misa tridentina no lo pierde por un decreto. ¿Por qué razón le hacemos eso a los fieles? Me pregunto yo. Entonces, hermanos, dejo a su consideración esta situación que debemos analizar y repensar y ver si realmente se ha actuado de la mejor manera posible. Porque las voces de personas instruidas en la materia se han pronunciado preocupados, tristes respecto a este motu propio del Papa Francisco. Voces de grandes hombres como el cardenal Robert Sara, el cardenal Borg, del cardenal Müller, el cardenal de Monseñor Schneider y otras voces más
manifiestan la preocupación en la forma como esto se está viviendo. Por el contrario, en Estados Unidos, donde ha tenido un fuerte impulso la tradición, muchos obispos han reafirmado la convicción de que estos fieles puedan seguir celebrando la misa tridentina, autorizando de inmediato a que continúen las celebraciones y las parroquias que ya estaban celebrándolas que mantengan su celebración. Estamos viendo entonces a obispos que van a ser criticados por otros obispos por tratar de vivir la misa tradicional, algo que es propio de la iglesia. Y por otro lado vemos a obispos y sacerdotes que están siendo censurados por hablar en contra del sínodo en Alemania, por hablar en contra de sacerdotes como el sacerdote James Martin, que está a favor de la ideología de género y apoya a las comunidades LGTBIQ y todo lo demás que sea. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia que estamos tan convulsionados? Entonces, desde el ámbito litúrgico, a mí esto me preocupa, porque por la gracia de Dios en este curso hemos ido profundizando todos estos contenidos sobre la Sagrada Liturgia, cómo se celebra en el tiempo actual, pero dando todo el trasfondo que permite estas transformaciones hasta llegar a lo que tenemos hoy, tratando de salvar lo salvable, hermanos, dentro de lo que se puede. Y por desgracia, en la acción de los señores obispos a veces vemos una actitud totalmente agresiva a la Sagrada Liturgia, bien vivida y bien celebrada. Porque hoy se aplaude si un sacerdote viene a hacer innovaciones dentro de la misa. Si dentro de la misa se dan deformaciones y abusos hasta el límite de lo soportable, como dijo el Papa Francisco, hoy se aplaude a esos sacerdotes. Se les aplaude. Y no se hace nada por defender la Sagrada Liturgia, que es mediante la cual la Iglesia celebra la fe que cree. ¿Cómo me va a manifestar a mí algo digno de respeto y de sacralidad ver a un sacerdote celebrar la misa y predicar la homilía, revestido sacerdotalmente, pero enmascarado como un payaso con peluca y haciendo show y contando chistes en la homilía? ¿Cómo me lleva eso a Dios? Pero eso es aplaudido por ser innovador y estar de moda, por atraer a los que están hambrientos de entretenimiento, pero a las almas hambrientas de Dios las aleja. ¿Por qué contra esas acciones no se han tomado medidas pertinentes? ¿Por qué no se han censurado este tipo de acciones por parte de sacerdotes o incluso más de algún obispo? Pero si algún fiel o algún sacerdote quiere celebrar la misa dignamente, cantando en latín, recitando las oraciones como la iglesia siempre lo ha hecho, entonces es mal visto porque es rígido, porque es clericalista, porque es conservador. Yo he visto más sacerdotes de sotana oliendo a ovejas que sacerdotes sin sotana que no tienen ese olor, que tienen otros olores, pero no a oveja. Y es una realidad. Entonces, hermanos, pues quería aprovechar este momentito de formación litúrgica para abordar este tema, para abordar este punto sobre la traditionis custodes, porque para mí es un asunto serio y un ponernos en alerta como católicos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No respetamos la Santa Misa. Permitimos que todo esto se manosee, lo sagrado. Y nadie dice nada. Nadie dice nada desde la parte del pueblo santo de Dios. Muy pocas voces se han elevado. Realmente han sido muy pocos. Y si estos pocos hablan, son tachados de rigoristas. Si unos pocos hablan, pues busca cómo callárseles y se denuncian desde el púlpito a estas personas. No las escuchen, a esto no lo oigan. Son profetas de mal agüero. Quieren poner a pelear la iglesia contra la iglesia. En ningún momento. Hasta el momento, los discursos que he escuchado en diferentes plataformas no están alentando a desobedecer al Papa en ningún momento, mucho menos nosotros lo vamos a hacer. Al contrario, fidelidad a su santidad del Papa Francisco.
están alentando, que se nos acusa de que están alentando a los fieles contra el Concilio Vaticano II. En ningún momento. Aquí no se está hablando en contra del Concilio Vaticano II, al contrario, a la luz de la Sacrosanctum Concilium se está dando cursos formativos, a la luz de la Sacrosanctum Concilium se hacen las lícitas demandas sobre los sacerdotes que celebran mal, con abusos terribles. En las plataformas que he visitado y a quienes he escuchado, han dado razones respecto a su preocupación sobre este documento de la Traditionis Custodes. Yo me uno a la preocupación de todas estas personas. No llamamos a la desobediencia, llamamos a la obediencia a la Iglesia, a la liturgia, a la tradición. ¿Queremos ser obedientes a la Iglesia? Pongamos en práctica el concilio, como se nos está pidiendo en las normas. Aquí hemos analizado en este canal, Misterio de Fe, distintos documentos preconciliares, conciliares y posconciliares en materia litúrgica. Y hemos expuesto todas las cosas con fundamento. Y si se hace algún reclamo respecto a una mala praxis, se demuestra dónde está la mala praxis, a la luz de los documentos, no como opinión personal. Pero el problema de hoy es que los sacerdotes no se forman bien. Los sacerdotes también son hombres insertos en el mundo de hoy que, si no cuidan su formación y su vida sacerdotal, pues también caen en redes, caen en las redes sociales, caen presos de estas plataformas. Ya lo vemos, sacerdotes tiktokeros, religiosas tiktokeras, bailando con sus hábitos, desacralizando lo sagrado de las prendas que llevan puestas, pero bueno. Entonces, les da pereza también formarse y estudiar los amplios volúmenes que hay que consultar. Aquí vivimos consultando esos libros, esos documentos. Yo aquí tengo mi biblioteca personal, más toda la biblioteca electrónica que manejo en la computadora y vivo consultando, estudiando, analizando. Si no lo hago, estaría tal vez como ellos o peor que ellos. Y estoy diciendo a algunos sacerdotes, no quiero cometer la misma falacia de la falsa generalización y decir que todos lo son, pero hay carencias formativas, hermanos, en el ámbito de la historia, en el ámbito de la liturgia y de la historia de la liturgia también, que lleva a sacerdotes a cometer grandes errores. Por la falta de formación, se lleva a pentecostalizar la liturgia romana, convirtiendo en un culto protestante la celebración de la Santa Misa. Hoy la misa en muchas parroquias está protestantizada. No me dejarán mentir. No me dejarán mentir. Hoy la misa en muchas parroquias está mundanizada. No me dejarán mentir ustedes los que me escuchan. Y en este canal buscamos cómo hablar sobre esta realidad. Tratar de educar a los fieles para que el fiel no se deje llevar. Porque muchos fieles se dejan llevar y recurren a la falacia ad hominem, ¿verdad? Al hombre, la autoridad del hombre, para poder respaldar las posturas o las acciones que se toman. Es que si el padre lo hizo por algo, él sabrá, él es el padre y no yo. Bueno, y usted no se puede formar. Y usted no tiene mente para pensar por usted mismo. Si esto lo criticamos de los grandes movimientos ideologistas que hay hoy, que masifican a las personas porque no les permiten pensar por sí mismos, no caemos a veces en este error dentro de la iglesia, donde los fieles tampoco quieren pensar por sí mismos. Y a donde va Vicente va toda la gente. Y bueno, porque ya lo hicieron, aquí lo vamos a hacer. No, hay cosas que están mal. Y aunque la mayoría las hagan, estarán mal. Porque el bien no depende del consenso de la mayoría. El bien procura objetivamente, procura aquello que está en conformidad con la voluntad de Dios, porque solo Dios procura el máximo bien para el hombre. Pero cuando una cosa se desvía de eso, caemos en bienes aparentes que son presentados como tales ante la gente, pero que no vienen a satisfacer esa necesidad del bien absoluto al que somos llamados, el bien que solo encontramos en Dios. Y a la mejor manera de lograr de Satanás, se presentan ante las personas también bienes aparentes de parte de algunos pastores de la iglesia. Muchos sectores infiltrados por la masonería
otros presas de el modernismo, pues hace mucho daño a nuestra iglesia. Por eso el laico está llamado también a formarse y por eso nuestra preocupación en este canal, porque la gente se forme. Yo aquí no les estoy diciendo escuchen mi palabra y sean borregos de mi palabra, en ningún momento. Yo aquí no vengo a enseñar mi palabra, yo me voy a morir algún día, ojalá pronto, pronto. Yo lo que quiero es que escuchen al Señor y la voz de la iglesia, auténticamente la voz de la iglesia, lo que dicen los documentos. Ahí es donde tenemos que ir, no la opinión de X o Y, sacerdote, obispo, lo que sea. Porque ha habido también en la iglesia malos sacerdotes, malos obispos, incluso malos papas. Lo sabemos, cualquiera que haya estudiado historia de la iglesia te lo puede decir. ¿De dónde salió el protestantismo? ¿No fue de un monje agustino? ¿No fue de ahí? ¿Cuántos antipapas han habido a lo largo de la historia de la iglesia? ¿Cuántos hombres han aprovechado su cargo dentro de la iglesia para cometer terribles abusos? ¿Cuántos sacerdotes que han abusado sexualmente de niños, de mujeres? ¿Cuántos? Entonces el hecho de ser sacerdote, obispo, cardenal, papa, no te garantiza una inmunidad contra las fallas o las equivocaciones. El sacerdote también, como todo cristiano, está llamado a luchar por su santidad, a vencerse a sí mismo sus propios vicios. Todos tenemos montones de vicios que vencer. Yo me tengo que vencer todos los días a mí mismo para tratar de mantenerme en este camino que el Señor me llama. Todos los días, porque si dejo de hacerlo, me hundo. ¿Y cuál es el problema? A diferencia de un laico, el consagrado, como es una persona que todo mundo pone sus ojos sobre él, es una persona que arrastra con su testimonio. Y muchas veces el testimonio puede arrastrar hacia la perdición a los fieles. Puede arrastrarse a la perdición a los fieles. Entonces, estamos viviendo un terrible problema dentro de la iglesia. Es tiempo de confusión, reina la confusión por todos lados. La gente ya no sabe a quién oír, a quién escuchar, qué poner en práctica. Porque el Papa dice una cosa, los obispos dicen otra, los sacerdotes hacen otra. ¿Qué nos queda? La seguridad de la tradición. ¿Queremos saber qué terreno es el firme para pisar? Vayamos a la tradición. La tradición se ha manifestado en la historia de la iglesia a través de los concilios, los 21 concilios de la iglesia. Y aún el concilio Vaticano II debe ser leído a la luz de los 20 concilios precedentes, nunca separado de su contexto conciliar en la historia, porque si no, descontextualizándolo, da pie a malas interpretaciones y luego a malas aplicaciones. Queremos estar seguros de lo que es lo correcto y lo que no, independientemente de quién lo diga. Vayamos a la fuente, a la tradición. Vayamos a la tradición de la iglesia, al magisterio de los papas a lo largo de los años, no solo a lo que dice puntualmente un papa X o Y, sino a lo que en unión con los demás pontífices y en un magisterio continuado, viene a decirnos el magisterio de la iglesia a nosotros hoy. Si no, queridos hermanos, vamos a ser presas de este tiempo que confunde a todo mundo y está arrastrando a muchas almas a la perdición. Repito, me preocupa la situación actual. Me preocupa la situación de estas comunidades. Un documento que sacó un obispo de Puerto Rico, pueden leerlo, todas las prohibiciones que dio respecto al uso de los ornamentos, de los vasos sagrados y todo aquello que para él oliera a misa tridentina. Conferencias episcopales que dicen que en sus territorios no ha habido fieles que demanden la misa tradicional o grupo de fieles que pida esto. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Ahí hay movimientos que quieren vivir la misa tradicional, o tal vez no movimientos, personas que tienen el derecho a ser atendidos y que están pidiendo esto. Está el movimiento de Una Voce Costa Rica, fieles que son tendientes a la tradición en armonía, en comunión con la iglesia. Pues aquí no se promulga desde estos grupos un ataque al Papa Francisco, un ataque a la iglesia. No, al contrario, se invita a vivir la riqueza de la espiritualidad católica, redescubriendo también estos valores hermosísimos que están presentes en la misa tradicional, en la liturgia tradicional. Si algo a mí me ayuda a santificarme, ¿por qué me van a decir que eso está mal?
Si la misa me está ayudando a santificarme, ¿por qué me van a decir que esa misa no sirve para santificarme? Porque la única misa que es la lex orandi, la lex credendi, y que se manifiesta así, es la misa post Vaticano II. Y entonces todos los que han celebrado así, con la misa pre-Vaticano II, preconciliar, entonces no se han santificado, no han celebrado según la fe de la Iglesia. Me pregunto, porque si ahora se tacha como algo negativo, hay que ver. Sí, se está queriendo tachar sobre todo el uso, una instrumentalización de la liturgia para este fin. Pero no podemos deducir de esta instrumentalización de parte de algunos grupitos que todos los hermanos sedientos de Dios y que buscan calmar esta sed de Dios a través de esa liturgia están haciendo el mismo mal uso. Queríamos remediar esa situación, debíamos poner acompañantes a estos grupos sacerdotes, saber preparar. Tengo 50 sacerdotes, voy a preparar a 5 o 10 en este campo, en esto, lo voy a formar bien para que no solo acompañen estos grupos, sino que nutran con esto tan positivo que se está presentando en la vida de muchos, que nutran al resto de la diócesis. Qué bonito hubiera sido, qué bonito hubiera sido. Pero es un ataque aférrimo, un ataque aférrimo. ¿Por qué? Hay que ver en el contexto actual por qué. Durante la pandemia del coronavirus, muchas iglesias, muchas parroquias se cerraron. Muchas. Y en las que empezaron a abrirse, empezaron las restricciones, ¿no? Que comunión en las manos, ¿no? Que uso de mascarilla, ¿no? Que gel a cada rato, ¿no? Que no sé cuánto. Que con un aforo del 10%, del 15%, del 20%, del 30% y así. Mientras que en las misas, mientras que en las parroquias, lugares donde se celebraba la misa tridentina, esto no pasó así. No pasó así. Y aquí hubo el malestar de muchos. ¿Por qué razón? Porque mientras los obispos decían, no, bueno, ahora vamos a comulgar en la mano, por razón del rito tridentino, el rito mismo, ateniéndose incluso al sumorum pontífico, que decía que debía celebrarse tal cual, como estaban las normas vigentes, en la rúbrica, en ese tipo de misa no se puede dar la comunión en la mano, solo es en la boca, por su forma. Entonces los que vivieran la misa así, se salvaban de tener que hacer la práctica de la comunión en la mano. Entonces se miraba a estos grupos como desobedientes a los obispos por hacer lo que la iglesia siempre ha hecho, vivir la misa tal cual. Y entonces vino el malestar contra los fieles que practicaban este tipo de misa, mientras aquellas parroquias estaban vacías, con 10 personas, un gran templo, la misa tridentina donde se estaba celebrando abarrotada de gente, sin ningún infectado. Hasta el momento no ha habido reporte de una sola parroquia donde se celebraba la misa tridentina que tuvo que ser clausurada porque empezó a incrementarse el foco de contagio entre los fieles participantes, ¿no? El Señor sabe salvar a su pueblo cuando el pueblo busca en Él el consuelo y la salvación, cuando lo invoca como el Señor de la salud. Entonces, hay que ver objetivamente cuáles son las causas que han provocado este malestar entre algunos obispos. Si realmente podríamos decir que estos grupos estaban siendo desobedientes por celebrar la misa tal cual, desobedientes por predicar la confianza en el Señor, desobedientes por decir a la gente que este es tiempo de conversión, tiempo de con fe volverse al Señor, de buscar la confesión, de buscar la oración, porque esto causó malestar en muchos lugares, cosas que hemos escuchado nosotros, causó malestar en muchos lugares, porque no, lo que se promulgaba desde algunos lados no era confesión, oración, adoración eucarística, sino mascarilla, guantes, gel, poniéndose ahí las famosas vacunas, y la primacía se lo daban a eso, no al Señor, y entonces por aquel lado se decía, no, la primacía es a Dios, primero Dios, todo lo demás es secundario. Esto molesta porque los que se supone que deberían estar llamando a eso no lo hacían. Entonces, hay muchas cosas de trasfondo que habría que analizarlas en profundidad. Aquí me estoy atreviendo a esbozar algunas, pero el problema es que quien sale pagando los platos rotos siempre es el pueblo, siempre es el pueblo santo de Dios. Los que sufren son los fieles y sufren también los sacerdotes que desde su corazón y con mucha humildad querían seguir celebrando
el rito tradicional de la misa, esta riqueza. Muchos de ellos celebraban sin ningún problema ambos ritos, sin ningún problema ambos ritos, sabiendo sacar provecho de ambos por igual. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si hay sacerdotes que incluso pueden celebrar dos ritos. He conocido sacerdotes que celebran, no sé, el rito mozárabe y el rito romano, celebran algunos de los otros ritos que están más identificados o celebrados dentro de las iglesias orientales. Sin ningún problema celebran ambos. ¿Por qué no se podía celebrar las dos formas de un mismo rito por parte de un sacerdote? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Por qué sí, a través de este rito, se estaba catequizando al pueblo de Dios para ayudarles a reconocer más la sacralidad del santuario, del lugar santo, de la parroquia, del templo, para tratar de concientizarlos sobre la interiorización, la contemplación, la oración dentro de la liturgia? ¿Por qué sí esto, que era un recurso maravilloso para muchos sacerdotes de evangelización a sus fieles, de catequización? ¿Por qué ahora se les despoja de esta herramienta utilísima, de este medio de gracia y de santificación a los sacerdotes? Muchos sacerdotes dan de testimonio que han redescubierto la centralidad de la Eucaristía en su vida como sacerdotes a través de la misa tridentina, cosa que tal vez no lograron hacer con el Novus Ordo, según el testimonio de ellos mismos. ¿Por qué se ataca lo bueno, lo bello, lo maravilloso? Pero otras cosas no se censuran, a otras cosas no se le ponen freno. Monjitas que andan promoviendo por ahí la masturbación, el aborto, la eutanasia, es así, se les aplaude. Muy bien hecho, sigue adelante, sigue adelante. Ah, pero si un sacerdote dice, la misa tridentina es bella, maravillosa, nos une a Dios, este es clericalista, este es rigurista, este es rígido. ¿Por qué se le tacha así? Estas personas que tachan así, yo digo que no tendrán la capacidad de poder ver lo bueno, lo positivo en ambos ritos, que no tendrán la suficiente capacidad de análisis, de razonamiento, de objetividad para saber apreciar lo bueno que Dios nos pone también a través de ese rito. ¿Por qué actúan así? ¿Cuántos fieles ahí andan celebrando en las redes? Qué vergüenza, qué falta de madurez. Andan celebrando el motu propio y contra los grupos que deseaban celebrar o que estaban celebrando la misa tridentina, con frases ofensivas. Y no es que no haya de parte de los ultraconservadores ataques, porque sí los hay. Y también hay formas de ridiculización del sector más modernista y liberal. Sí las hay, no las niego, las he visto. Pero no es esta la forma que como iglesia debemos comportarnos, donde el hermano ataca al hermano. Este es el nuevo modelo de persecución que tenemos en vigencia hoy. Fiel contra fiel, católico contra católico. ¿Quién hace eso, queridos hermanos? Se nos olvida que existe un ser que se llama Diablo, Satanás, Diabolos, el que divide. Él es el que siembra la división entre los hijos de Dios. Y parece que estamos escuchando más a Satanás que al divino maestro, que orando, según el Evangelio de Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de Cristo, le pedía al Padre, ut unum sin, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hoy más que nunca se está manifestando una iglesia dividida. Una iglesia dividida. Y no es que querramos casarnos con una postura o que estemos llamando a la gente a casarse con una postura o modernista, liberal o conservadora y tradicional. No. Debemos tratar de vivir la unidad en la fe católica. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Y a veces los mismos pastores de la iglesia dividen al rebaño. Oremos por nuestros pastores, oremos por la Santa Iglesia. Pidámosle a Dios la gracia de poder saber descubrir sus proyectos, sus propósitos en medio de estas situaciones tan confusas que atraviesa la iglesia. Pidamos certeza a los pastores, sabiduría a nuestros pastores, para que puedan tomar decisiones que no perjudiquen al pueblo santo, sino al contrario, que le ayuden al pueblo santo a ser fiel a Dios, a vivir el Evangelio y a alcanzar la santidad
en una transformación continua y una escucha continua de la palabra de Dios que les invita a acercarse al corazón del Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Que nuestra Madre, la siempre Virgen María, también nos auxilie en estos momentos y conforte a los que se sienten tristes, desolados y desconsolados a causa de esta situación, porque créanlo, ha causado este documento tristeza profunda en muchísimos fieles, tantísimos fieles alrededor del mundo. Ha causado la tristeza. Y yo me voy a burlar de alguien que está triste a causa de algo tan serio como es el amor a la fe y a la tradición y a la celebración de la misa en este rito. Es loable aplaudir las burlas de algunos hermanos, de algunos sectores, las burlas que hacen sobre el sufrimiento que están pasando estas otras personas, un sufrimiento justo, vamos, que no lloran en balde, un sufrimiento justo. Pero ¿qué tan mal estamos? ¿Qué tan mal estamos? Creo que bien se aplican a la inmadurez de estos tiempos las palabras del apóstol Pablo, que todavía no estamos de alimentos sólidos, somos como niños, que estamos todavía de leche, de alimentos suaves. No estamos todavía preparados para digerir alimentos sólidos. Hay que ver, hay que ver. Como le digo, oremos y pidámosle a Dios la gracia de poder actuar congruentemente. Pues esto ha querido ser, queridos hermanos, la formación de este día. Creo que valía la pena decir algunas palabras sobre esta situación. Yo sé que en el discurso de la formación teníamos que hablar de otro tema, ¿verdad? Que tendremos tiempo, no se preocupen, Dios primero. Pero quería dar unas palabritas, unas luces sobre esta situación, porque sé que muchos fieles están sufriendo. A otros ni le va ni le viene, porque no hay una formación detrás que les permita hacerse una idea sobre un punto o el otro. A muchos no les da ni frío ni calor, como dicen por ahí, esta situación, pero a otros que sí estamos más metidos en estas cosas, que hemos venido haciendo un análisis de la situación y que tenemos cierto grado de formación, sí nos preocupa, sí nos dice algo o mucho. Yo les invito a escuchar las distintas voces que al respecto se han manifestado. Voy a ver si en la descripción de este video adjunto los links a otros videos, a otros canales que andan por ahí, dando una palabra también de ánimo, de consuelo y muy crítico de la situación actual, surgida fruto de este motu propio, para que ustedes también lo chequen y escuchen que no solo es pensar de un individuo como yo. Hay muchos individuos, muchas personas que estamos pronunciándonos respecto a nuestro sentir sobre las ideas que comunica Traditionis Custodes. Oremos por los distintos obispos, pero oremos más por aquellos cristianos que a raíz de este documento y de las decisiones de las conferencias episcopales van a ser perseguidos y van a sufrir persecución por parte de mismos católicos, católicos contra católicos. Es lo que estamos viendo en este tiempo. La iglesia contra la iglesia, el hermano contra el hermano. Dios nos fortalezca, nos conforte y nos auxilie, y que Él nos sostenga para que así podamos ser siempre fieles a la iglesia que Él fundó en el apóstol Pedro, que seamos fieles al romano pontífice, no en cuanto hombre, sino en cuanto al ministerio petrino que se le ha confiado a aquel que en su momento le toca sentarse en la cátedra del apóstol. Pidámosle al Señor pues que podamos también tener la palabra adecuada para que con prudencia, pero también con valentía y sensatez, defendamos lo que tenemos que defender y hablemos sin miedo lo que tenemos que hablar. Al final de cuentas, por la verdad murió Cristo, ¿no? Como dicen algunos por ahí. Por la verdad murió Cristo. Y morir por lo que es verdad, justo, loable y santo, pues vale la pena. No vale la pena, vale la vida. Vale la vida, queridos hermanos. Pues muchas gracias por escuchar estas breves palabras sobre esta situación. Y espero en Dios pues que podamos salir adelante, ¿verdad? Porque
como este motu propio ha derogado al anterior, al Summorum Pontificum, pues siempre está la esperanza de que en el futuro otro romano pontífice también pueda derogar este, si así lo ve conveniente. El Papa actual, el Papa Francisco, su santidad, ha visto conveniente emitir estas palabras, estas orientaciones, pues ya veremos qué pasa adelante según los frutos que se den de todo esto, si se reafirma o se deroga este motu propio con otro. Puede pasar, ya pasó con el de Benedicto XVI, puede pasar con el de su santidad el Papa Francisco. Muy bien, hermanos, gracias. Les recuerdo suscribirse a este canal, Misterio de Fe, a nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, Creo Señor Yo Creo, y seguirnos en Facebook, @WalterFajardo20, para poder estar al pendiente de la información que por estos medios pues compartimos con ustedes para ayudarles en su proceso de formación en el ámbito de la fe católica. Muy bien, no sé si alguien quiera comentar algo sobre esta situación, también quiero darles la palabra a ustedes. Pueden comentar también en el chat, en la caja de comentarios en YouTube, y acá pues los que estén conectados en vivo, no sé, Ivy, si podemos activar los micrófonos. Imagino que están pocos conectados, siempre para la cuestión de liturgia son pocos, para la cuestión de espiritualidad un montón, pero para la liturgia pocos, ¿verdad? Y por eso es que muchos no conocen la situación actual. Pero bueno, si quiere alguien participar, enciende su micrófono, se presenta, cuál es su nombre y de dónde nos habla, y pues así le damos lugar a lo que quieran decir. Ya están desactivados los micrófonos, si me ayudan a revisar. Y si alguien quiere comentar, pues adelante. ¿En YouTube tenemos algún comentario? Todavía no hay ninguno. No, no hay ningún comentario. Yo, padre, quisiera comentar. Sí, si nos dice su nombre, por favor, y de dónde nos habla. Soy Rosa Delia Ayala Baltasar, de Texcoco. Tomo la clase con usted y es mi primera clase aquí. Yo desconozco, así como usted dijo hace un momento, habrá quien no le da ni frío ni calor porque lo desconozco. Yo nunca he estado en una misa presencial tridentina. Desconozco esa cercanía, ese, ¿cómo le diré? Ese gozo del que ustedes hablan, pero siento yo que no es tanto mi culpa. Jamás se me hubiera ocurrido pedir una celebración en misa tridentina porque la desconozco, pero toda mi vida he estado cerca en cuanto a la religión. Mis padres, mis abuelitos, mis bisabuelitos, todos, unos católicos formados y por convicción. De verdad que un respeto y un amor a la Eucaristía como poco he visto. Pero no conozco nada de esto. Es más, el latín, que es la lengua madre de la iglesia a la que pertenezco, lo desconozco por completo. Entonces, yo conozco, por ejemplo, a mi mamá que sabe contestar algunas oraciones y ella misma dice, pero ya no se usa el mismo velo, no sé, tantas cosas que por ahí tiene que uno pregunta y contesta. Ahora uno piensa, se viene o se vino ya todo esto encima, que está lastimando a la propia iglesia, o sea, así como usted dice, la iglesia está lastimando a la propia iglesia, no sé cómo expresar esto, cómo cruzarse de brazos y esperar qué fruto va a traer, qué se puede hacer, cómo puede uno pedirle a Dios nuestro Señor el
la mejor respuesta de toda la iglesia, de todos los feligreses, de todos los que de alguna manera estamos guiados por ustedes, los sacerdotes, Muy bien. porque, o sea, no sé, o sea, cuando yo lo escucho, de verdad que tiemblo y digo, bueno, y entonces yo como feligres, ¿qué puedo hacer para no quedarme mirando qué fruto dio todo esto? Sí. Muchas gracias, hermana. Ciertamente, los fieles en la actualidad, me incluyo, somos hijos del Concilio Vaticano II en cuanto al tiempo que nos tocó vivir en la iglesia. Si no se nos comunica por parte de nuestros pastores o no descubrimos por cuenta propia todo este tesoro preconciliar, pues siempre quedará en ignorancia para nosotros. Será como lo gran desconocido. Así como usted, hay muchísimas personas que desconocen este rito. Jamás han tenido la oportunidad en su vida de vivir dentro de sus territorios, ya sea diocesanos, parroquiales, etcétera, incluso países enteros, un rito tan maravilloso como la misa tridentina. No hace mucho se celebró acá en México, en Guadalajara, se celebró un encuentro más, el Congreso Summorum Pontificum, precisamente una celebración de un aniversario más de que el Papa promulgó, el Papa Benedicto XVI promulgó ese motu proprio, y hubieron incluso una ordenación sacerdotal en el rito tridentino, realizada por un cardenal, Cardenal Burke, que vino acá y participó del Congreso. Una cosa maravillosa. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de conocer y profundizar este rito, la tradición. A veces lo ignoramos, pero es una cosa maravillosa. Usted tiene la oportunidad, por ejemplo, de vivir la celebración en la capilla de la Inmaculada Concepción de María, que queda en el Salto del Agua. Ahí celebra la fraternidad sacerdotal San Pedro, en plena comunión con Roma, ¿verdad? Y que es una comunidad que por el momento no se ve afectada por este motu proprio del Papa Francisco, y puede usted vivir ahí sin ningún problema, no está prohibido, no es nada malo, no se sienta con miedo, vaya y viva la misa, viva la experiencia. Celebran a las 1 de la tarde, a la 1 del día, la misa principal, la misa solemne, y le aseguro que va a ser una experiencia espiritual que transforma su óptica sobre la Santa Misa, el santo sacrificio de la misa, y que le va a permitir profundizar de una manera distinta los misterios que ahí se celebran. Porque desgraciadamente en el rito postconciliar hay una merma en la simbología, en los signos, en los ritos, que hace más difícil que se pueda conseguir lo que se consigue con una misa tridentina. La lengua latina, hay que conocerla, el concilio nunca volvió al latín. De hecho, el numeral 36 de la Sacrosanctum Concilium dice: lingue latine usus, salvo particulari iure, in ritibus latinis servetur. Dice, servetur, se conservará el uso de la lengua latina en los ritos latinos, salvo derecho particular. Ya después vienen ahí los demás numerales diciendo, sin embargo, tal cosa, sobre la lengua materna, la lengua vernácula, etcétera. Pero el concilio da primacía a la lengua latina, numeral 36 de la Sacrosanctum Concilium. Esto no se ve. Si los sacerdotes hoy ni ellos mismos conocen el latín, qué menos que lo sepan comunicar a los fieles. Pero si uno le quiere enseñar a los fieles a rezar en latín, es un bicho raro. Está queriendo petrificar a los fieles en algo que ya pasó. No, es que no ha pasado. Si es la lengua de la iglesia, la lengua oficial, si es además una lengua que nos comunica de forma inviolable las oraciones de la iglesia, porque al estar traducida ya cada quien le mete y le quita. Lo vemos en el Ave María, lo vemos en el Padre Nuestro. Dice una cosa la oración, y en latín, al aprenderla y recitarla, la decimos tal cual la dice la iglesia. Ya en español hay gente que le cambia y le mete a las oraciones. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos, amén. Y no sé cuántos cambios más le meten a una oración tan pequeña como el gloria. En latín, cuando rezamos, no sucede esto. Pero enseñarle esto a los fieles es malo. Mejor les enseñamos a los fieles sobre fútbol, sobre novelas, sobre otras cosas, pero no les enseñamos de latín. ¿Para qué, dicen? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Si es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestras raíces.
Como que dijera, bueno, no le enseñemos a nuestros jóvenes historia de México en el tiempo de la conquista, o en la historia precolonial, o en la historia... No, no le enseñemos, si tomamos, ¿para qué? Ya estamos en este tiempo, que aprendan de una década para acá. Es ilógico. Así de ilógico suena aplicar el mismo principio para la iglesia. Muchas gracias, hermana, por su participación. Entonces, ahí está la capilla de la Inmaculada Concepción, el Salto del Agua. De hecho, hay una estación del metro que ahí misma lo deja enfrente de la iglesia, sale, y usted puede vivir ahí a la 1 de la tarde los días domingos la celebración de la Santa Misa, para que la conozca y la viva. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿De los que están conectados? ¿O hay algún comentario en vivo en YouTube? Susana Oliva Flores comenta, qué gran condición personal tengo y una gran tristeza. Solamente. Muchas gracias, hermana Susana. También nosotros estamos profundamente tristes por el dolor de los fieles, ¿verdad? No tanto por el documento en sí, sino por el dolor de los fieles. Porque no es una prohibición ciertamente de la misa lo que se está haciendo, sino una restricción, pero de tal manera que a la luz de la aplicación que se le dan a los documentos hoy, se convierte en la praxis en una prohibición. Esa es la situación. No sé, aquí tenemos algunas otras personas conectadas, si quieren decir algo. Está Nayensi, está Chío, ¿verdad? No sé si quieren comentar también ellas. Bueno, muy bien. Si no hay comentarios, pues eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a poder sobrellevar estos ataques que se vienen, ¿verdad? Si usted va a misa y reza en latín y le escuchan por ahí, más de alguien le va a decir algo. Si a usted la ven con el velo en la cabeza, más de alguien le va a hacer mención de las tradiciones custodes como una forma de querer fundamentar el ataque que le vaya a hacer, porque son ataques, tal cual son ataques, ¿verdad? Porque una crítica constructiva tiene fundamento, tiene además del fundamento la intencionalidad de la caridad y del amor por llevar por medio de la corrección al hermano hacia lo bueno y lo verdadero, pero desgraciadamente cuando te atacan por usar el velo, no puedo decir que fue una crítica constructiva, porque en este tiempo de inmodestia, aplicar una medicina como la modestia a través del buen vestir y el velo de la mujer, pues no debería ser mal visto, y por el contrario, se ataca, pero que una mujer llegue casi desnuda al templo, pues qué maravilloso, ¿verdad? Muy bonito, que llegue casi desnuda, no hay problema. Pero si usted llega con el velo en la cabeza, cuidado que el cura la saca de la parroquia, que ha pasado, hablamos de situaciones reales. Entonces, oremos para que Dios nos ayude y nos dé la gracia de poder encontrar luz en medio de las tinieblas de nuestro tiempo actual y en medio de tanta confusión, no perder el norte que apunta siempre hacia la verdad en Cristo. Hagamos la oración final. Ave María Purísima, sin el ave concepta. Que el Señor Dios nuestro Padre nos bendiga, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, nos guíe, nos dé sabiduría y prudencia en el hablar y en el obrar, pero que sobre todo nos dé valentía para defender lo que tenemos como cristianos que atesorar, defender y salvaguardar. Que nuestro Señor guíe a nuestros pastores, sobre todo al romano pontífice, para buscar siempre en su actuar el bien común del pueblo cristiano, la santificación de las almas. Te pedimos, Señor, que por medio de Santa María, en su vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas, ayudes también a los fieles de este continente a poder ser consolados en estos momentos que muchos sufren a causa de la terrible confusión que vive la Iglesia en nuestros tiempos. Que San José Patriarca, terror de los demonios, que los ángeles y los santos intercedan por esta Iglesia para guardarla y custodiarla siempre, según la voluntad de Dios, y para que en el tiempo de la prueba sepamos perseverar fieles hasta el final. Que todo cuanto hagamos, Señor, te tenga a ti como fuente y único principio, y tienda a ti como su auténtico final. Y que todo, Señor, en nuestra vida sea para mayor honra y gloria tuya, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix,
nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis conti liberanos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis inside diaboli est oppressidium. Impere dili Deus supplice te precamur. Tuque prince milicia celestis, Satanas aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos, me los cuida, me los proteja y me les conceda sobre todo consuelo y fortaleza en sus corazones.